No existe el frío, no existe el hambre, solo Dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Recuerdo esa mañana en que partí, mi vieja lloraba sola en el jardín. En la entrevista de hoy, el suboficial auxiliar retirado Chiconelo, veterano de guerra de Malvinas, va a dar a conocer sus experiencias en el conflicto del Atlántico Sur, como así también su vida como suboficial de la Fuerza Aérea. Estos testimonios dan plena expresión del honor y la gloria del respeto hacia la patria. La presente entrevista fue llevada a cabo por aspirantes de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. Si supieran que cada 12 de abril los recuerdos no paran de venir, y es uno para mí, para mí. Buen día, suboficial. Para nosotros es un placer poder hablar con usted hoy y poder hacerle esta entrevista. La primera pregunta que tengo es ¿qué sintió al enterarse que debía participar del conflicto de Malvinas y cuántos años tenía en ese entonces? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mirá, muy buena pregunta. Yo tenía el grado de cabo principal y tenía 30 años, casado con 2 hijas, una hija de 5 años y la otra de 3. Trabajaba en lo que se llamaba en ese momento Fábrica Militar de Aviones, conocida hoy como el área material o el área logística. ¿Sí? Para mí fue una sorpresa. Creía, al ser un área logística, no es una brigada. Como sabes, las brigadas son las unidades de batalla que tiene la Fuerza Aérea, donde está nuestra aeronave para el combate. Así que pensé en ese momento que era lejos la posibilidad de que yo pudiera asistir o entrar, la posibilidad de semejante hito histórico. Para mí en ese momento fue una gran sorpresa porque por primera vez la Fuerza Aérea o la Argentina, hasta ese momento, el 2 de abril del año 1982, no tenía historia de un conflicto armado por la soberanía, por algo territorial. Entonces me pareció que se me asignaba algo muy importante. Por un lado sentí bastante tristeza porque pensé que no iba a participar de ese hecho histórico, ya que yo estaba en una unidad que era la fábrica, una unidad logística, que no tiene la preparación como para salir inmediatamente a hacer el apoyo aéreo. Ese fue el primer momento. Después los hechos fueron precipitándose. Pensando en mi familia también dudaba, pero a medida que iba pasando el tiempo, los días, tomaba magnitud importante. Nos dieron la orden de que teníamos que estar alistados, no podíamos ausentarnos mucho tiempo en el domicilio sin dar la novedad. Teníamos que acudir inmediatamente a la unidad si éramos convocados. Entonces, bueno, todo ese preparativo fue dando vuelta, pero teniendo en la mente de que yo no iba a participar de semejante hecho histórico. Así que, de todas formas, fui preparando a mi familia de que podía existir la posibilidad de movilizarme de Córdoba al sur. Porque si lo sabemos, como una descripción, la Fuerza Aérea siempre tiene sus bases en la retaguardia. ¿Para qué? Para que el arma que tiene la Fuerza Aérea, que es el avión, pueda estar en un lugar seguro, salir, atacar el blanco y volver. Así que la preparación siempre fue para apoyar a la parte electrónica, a la parte de comunicaciones terrestres, en la parte sur del país. Bueno, los días fueron pasando y el día 11 de abril, a las 3 de la mañana,
Fui convocado a la fábrica para tomar enterado que me debía trasladar hasta Comodoro Rivadavia. Esa era la orden. Retirar el elemento que hacía la ropa y los elementos que me iban a asignar. Lo único que me dieron ropa para zona fría, me dieron armamento, una pistola, y lo demás me iban a dar en Comodoro Rivadavia. Dicho y hecho, salimos de Córdoba junto con una compañía de soldados de la Escuela de Aviación, aeropuerto Córdoba, Comodoro Rivadavia, con todos los elementos para el combate, nada más que una pistola. Llegado a Comodoro Rivadavia, tomamos conocimiento de lo que habíamos salido de la fábrica, que éramos 6 suboficiales. Se agregó el jefe del servicio de comunicaciones en ese momento de la fábrica, que era el capitán Re, que él había sido designado para ir a Malvinas a crear un servicio de comunicaciones en la isla. Entonces él había pedido su gente para trabajar, pero quedaba a voluntad de cada uno si queríamos acompañarlo o no. Nos dio 5 minutos para que decidieran. Éramos 6, había un oficial auxiliar, operador de comunicaciones, 2 cabos principales conmigo, el mecánico de electrónica ahora, en ese momento se llamaba mecánico de comunicaciones, y 3 operadores de comunicación. Así que bueno, hablamos entre nosotros, dijimos, me parece que sería interesante poder participar de lo que nos exigía el servicio, no me quería perder eso, así que yo decidí que sí, y a partir de ahí empezamos a recibir las órdenes, y el día 13 de abril cruzamos en un Fokker hacia el puerto argentino. En Puerto Argentino nos dan la información de que el servicio de comunicaciones iba a ser de la base aérea militar Cóndor, en Pradera del Ganso o Darwin conocido. Bueno, ahí empezamos y ahí nos dieron el material electrónico, las radios que hacía falta. El grupo Comunicaciones Paraná, que de la Fuerza Aérea ya había estado el 2 de abril, había hecho algunas instalaciones, pero necesitaba gente para poner el servicio. Así que ellos nos transfieren los equipos nuevos, y empezamos con la tarea de poner en servicio las comunicaciones de la base. Nos trasladamos en helicóptero Chinook de Puerto Argentino a Pradera del Ganso, ahí aterrizamos. Pradera del Ganso era una pista de campaña improvisada, había sido una especie de hipódromo o carrera de cuadrera. Lo quiero explicar esto porque al ser un terreno de la isla tiene mucha piedra y el terreno es muy esponjoso, la turba es muy esponjosa, se llena fácil de agua. Ese lugar era un poco elevado con respecto al nivel del mar, unos 100 metros de elevación del nivel del mar, entonces no acumulaba humedad ni agua. Y como ahí va a operar el avión Pucará, era muy seco, muy parejo, había que adaptarlo, pero el avión permite aterrizar en cualquier terreno. Así que cuando llegamos empezamos a hacer todos los trabajos que correspondían. Nos llevó un tiempo, pero el día 26 de abril la base estaba en servicio y las comunicaciones a pleno. ¿Se sentía preparado para la guerra? ¿Y qué tan profundo fue el miedo que sintió, si es que así lo hizo? Mira, se vivían momentos en Argentina muy convulsionados social y políticamente. La preparación que tenemos, la Fuerza Aérea, es una fuerza que opera a través de sus aviones. Por lo tanto, el que está más preparado para eso es que aquel que maneja el arma de la fuerza, que es el avión. Para eso tiene que estar en el aire. Ahora bien, el resto prestamos servicios para que
que ese avión vuele y pueda cumplir la misión del piloto. Eso quiere decir que nosotros no somos más a la tarea profesional que a la tarea militar. No somos la infantería que está permanentemente preparada para estar en la línea de combate. Era una gran incertidumbre, pero teníamos un orgullo. Primero porque la Fuerza Aérea iba a participar de un hecho histórico en defender la soberanía. El país había recuperado un terreno que había sido usurpado hace muchos años por una potencia extranjera. Entonces eso me motivaba a querer participar, a querer dar lo mejor que tenía yo profesionalmente. Ahora miedo, y todos teníamos miedo. El que diga que no tenía miedo es algo que está mintiéndose a él, ¿no? Lo que pasa es que el adiestramiento militar te hace que uno al sentir miedo ante situaciones límites va como educándolo y va adquiriendo lo que conocemos como coraje. Cuando uno dice es un hombre de coraje, no quiere decir que no tiene miedo, ha tenido miedo, pero lo ha disciplinado de tal manera que esa fuerza que siente como miedo lo utiliza para sobrevivir y para poder cumplir una misión en la cual él se ha comprometido. Para mí, el haber jurado la bandera, donde hice una promesa muy seria, yo sentía que ese miedo lo podía canalizar para poder cumplir esa promesa, para que mi familia se sintiera bien, para que se sintiera orgullosa de eso y no fallarle a la sociedad argentina que los primeros días, cosa extraña en ese momento, como te expliqué, social y político que vivía el país, no era común una manifestación a favor de la fuerza. Así que eso para mí era como una presión que me movía a querer hacer las cosas bien. Ahora, miedo sí tuve miedo cuando comenzó el combate, miedo porque pensé que no volvía, pensé que mi familia iba a quedarse sin padre, pero entonces eso me invitaba a que yo trabajara mucho más, tanto para cuidar mi vida, como para hacer algo que mi familia, mi padre, mi señora, mis hijas, se sintieran orgullosas de lo que iba a hacer. Por eso el golpe emocional más serio que tuve fue el momento que fui tomado prisionero, porque nadie se prepara para eso. En la escuela, por ejemplo, toda la práctica militar que se hace en ningún momento se habla de prisioneros, y más en esa época. O sea que yo no me había hecho la idea de que iba a ser tomado prisionero. Pensé que en el combate por Malvinas me iban a hacer un relevo, si ganía el combate iba a hacerlo mejor, iba a ser herido, no sé por qué pensaba que iba a volver herido sin una pierna, era una idea que tenía, pero nunca se me cruzó, o que también pensé que volvía triunfante, y todo el mundo iba a decir que estaba bien, pero nunca pensé que podía ser tomado prisionero. Sí, para mí eso fue un impacto emocional muy serio, muy profundo, que me cuesta todavía asumirlo al pasar de los 40 años. ¿Recuerda qué fue lo mejor y lo peor que le tocó vivir en el conflicto? Y si tiene alguna imagen para mostrar. Bien, buena pregunta, muy interesante. Y lo mejor de lo que viví es haber participado de una gesta tan importante en la historia argentina. Por supuesto que eso es una elaboración ahora posterior, ¿no? Pero yo sentía en los primeros días de que estaba participando de algo muy importante para la institución. En
en la cual yo había preparado, había puesto todo mi empeño profesional, militar, para tratar de participar de algo así tan importante. Después nos damos cuenta, a través del paso del tiempo, que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Eso está relacionado con los primeros días. Después la incertidumbre del combate me lleva a tener esa experiencia tan extrema, donde lo único que interesa es pensar permanentemente en sobrevivir, no hay otra, pero sobrevivir el minuto que sigue, sin dejar de cumplir lo que nosotros estamos capacitados para hacerlo, ¿no? En mi caso, era mantener los equipos de comunicaciones, operarlos, mantener las comunicaciones con los distintos puestos de la base en una situación de extrema gravedad, como eran los ataques aéreos permanentemente sobre la base aérea Cóndor que sufrimos durante el mes de marzo. Lo peor lo podemos dividir en dos partes. La primera parte es cuando fui tomado prisionero, que no fui preparado para eso, ni yo me preparé para eso. Para mí fue una experiencia muy fea, que me cuesta sobrellevarla hasta el día de hoy. Y después, eso, al tener esa experiencia, esa nube negra dentro de la experiencia, lo que me llevó a grabarlo, esa emocionalidad, fue la indiferencia de los primeros años con respecto de la ciudadanía, con respecto a lo que habíamos hecho. Para mí eso fue bastante problemático, tal es así que mantuve silencio, ni mi casa podía contar lo que había vivido. Así que durante mucho tiempo me llevó poder manejar esa emoción que tenía interna para poder desarrollar. Si bien yo tenía una urgencia, que era, yo era casado, tenía 2 hijas, entonces eso era mi urgencia, tenía que darle educación a mis hijas, tenía que mantenerme lo más entero posible, pero todo eso fue llevado en una desarmonía que tuve bastantes problemas y tuve que dejar la fuerza para poder sobrellevar. Pero gracias a Dios son los 2 recuerdos que tengo, ¿no? Uno por haber participado del bautismo de fuego en la Fuerza Aérea, humildemente desde un servicio, vos has elegido esta carrera, y la Fuerza Aérea tiene su existir a través de la aeronave y el piloto, que es para cumplir la misión. Pero detrás hay una serie de servicios que se prestan para que esa misión se cumpla con éxito. Cada uno cumple la responsabilidad para que el piloto pueda volar, llegar al blanco, cumplir su objetivo y volver. Lo que pasó los 40 años y el prestigio que tiene y el reconocimiento internacional principalmente que tiene la Fuerza Aérea a través del piloto, demuestra que todos aquellos que salimos de esta escuela, que hemos hecho el trabajo profesional con responsabilidad, fue un trabajo de equipo excelente, porque si no se hubiera cumplido en el pequeño acto del detalle del mecánico armamento, el mecánico de aeronave, el electrónico, el meteorologista, no hubiera cumplido con responsabilidad, hubiera sido muy difícil tener la actuación que tuvo la Fuerza Aérea. Así que eso para mí es el mayor orgullo y opaca un poco esa triste experiencia de haber sido prisionero. Durante el desarrollo del conflicto posterior a él, ¿sufrió algún tipo de daño físico, emocional o psicológico? ¿Nos podría mencionar cuáles y cuándo fue?
Interesante esto para pregunta, porque creo que es algo que en los primeros años lo más importante era el hecho operativo de la fuerza, donde la figura del piloto que operaba el arma de la Fuerza Aérea, que es el avión, era lo más importante. Nuestros caídos, los 55, era la gran importancia. Pero después hay todo un proceso de aquellos que volvemos. Yo leí por ahí, no me acuerdo quién es el autor, pero sí la frase, que era de un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial y que decía: cuando yo estaba en la guerra añoraba la paz de mi hogar. Cuando estaba en mi hogar añoraba la paz de la guerra. Y eso es algo que a mí me llegó muy profundo, porque tiene algo de cierto. Cuando uno está en combate, lo único que le interesa es vivir, nada más. Pero cuando uno vuelve y empieza a tomar la rutina humana normal de familia, de sueldo, de profesión, de estudio, son un montón de problemas que uno hace añorar la paz. La paz es el hecho de tener una sola cosa, nada más en la mente. Algo irónico. Ahora, hay personas que son más sensibles que otras o internamente tienen algunos problemas. Yo, al tener 30 años, ser un cabo principal, casado con 2 hijas, mi equilibrio emocional siempre estaba rondando alrededor de la familia. Entonces, a los pocos años y toda esta situación que se vivía en el país, y al estar en una unidad mixta, como era la fábrica militar de aviones, donde hay personal civil y poquito personal militar, no encontraba un lugar como para yo sentirme a gusto, y eso me fue trabajando el poco control emocional. Tal es así que tuve problemas y en el año 84 fui retirado del servicio activo porque el diagnóstico era inestabilidad emocional para el manejo de armas. A partir de ese momento mi vida cambia totalmente porque debo dejar lo que yo aspiraba a la carrera de oficial. Era oficial auxiliar ya, o sea, no iba a poder llegar a oficial mayor. Fue como una gran frustración, pero primaba darle casa y darle educación a mis hijas. Así que, bueno, fui llevando ese problema interno. No había especialidades para atender, especialidades médicas, ¿no? A pesar de que existía el psicólogo o el psiquiatra, nadie en la sociedad argentina estaba preparado para atender a veteranos de guerra. Así que me costaba mucho, no encontraba un profesional que me atendiera. La urgencia económica me llevó a aislarme de lo que era el conflicto o la Fuerza Aérea, y durante 10 años no hablaba, cosa que me hacía mucho mal. Eso me llevó a un psiquiatra, tratamiento psiquiátrico, donde pude ir haciendo esto que están haciendo ustedes. Es lo más importante que puede tener un veterano de guerra, es contar lo que vivió, porque si no es como una energía interna que trabaja. Hay dos características: hay gente que se enferma físicamente, hay gente que se enferma psíquicamente. Entonces por ahí hay esas incomprensiones, ¿no? Yo creo que lo peor que le puede haber pasado a la Argentina es no haber dado el lugar en su momento a los veteranos de guerra. Poco a poco, después de 40 años, se está logrando. Esto que hacen ustedes, para mí es lo más importante, y ojalá se repita para lo que todavía tenemos. Hay 2 cosas más importantes. Primero, hablar es contar parte de una historia, que son pequeñas anécdotas que hacen a la historia. Y segundo, paso del tiempo hace lo suyo
y después no estamos más. O sea que nos llevamos la historia. Pero gracias a mi familia y gracias a que encontré el trabajo de docente, antes me dedicaba al comercio, pero a partir del año 2000 me dediqué a la docencia, entré a la escuela de oficiales como docente y ahí poco a poco pude compartir con mis futuros camaradas la historia que fui viviendo con otros y eso ayudó bastante. Gracias a Dios, algunas secuelas me quedan, tengo una sordera severa, pero producto de síndrome postraumático, que casi todos los veteranos de guerra, si no son tratados en su momento, tienen secuelas bastante serias, ¿no? Por eso hoy, no sé si lo sabes, el índice de suicidio de un veterano de guerra es controlado por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. Argentina tiene un índice muy alto de veteranos de guerra, donde las cifras son bastante inciertas, pero como veteranos sabemos que son muy altas. Y eso a la Organización Mundial de la Salud le llamó la atención y hay motivo de investigación. Ahora, gracias a eso, el veterano de guerra tiene bastante asistencia, falta, pero tiene bastante asistencia. Entonces eso permite canalizar toda esa bronca que siente de no poder compartirlo, tristeza por su camarada perdido o experiencias de combate que nunca se borran. Para que tengan una idea, yo tuve 10 años con insomnio, no podía dormir. Entonces, unos refuerzos médicos le daban pastillas para dormir, pero no me trataban. Era muy común escuchar y no sabemos cómo tratar al veterano de guerra, porque no teníamos experiencia. Distinto de Estados Unidos, que Estados Unidos o Europa tiene conflictos permanentes y más o menos hay toda una corriente para tratarlo. De todas formas, no es fácil, cada conflicto tiene sus orientaciones. ¿A qué les recuerda la frase chocolate y bandera? Qué linda pregunta. Mira, esto tiene una historia. Cuando yo salí de Córdoba el 13 de abril, a pesar de que mi señora sabía, la habíamos hablado como un matrimonio, llevaba 10 años de egresado, o sea, posibilidades de cambiar de lugar existían, pero con todo esto que pasaba en abril, la incertidumbre, ella se había afectado mucho, lloró mucho cuando partí, sin saber que iba a Malvinas. Recién, cuando llegué a Malvinas el 13, 15 por ahí, escribí una carta de Puerto Argentino diciéndole a dónde estaba. A partir de ahí siempre era tener presente cómo vivía mi familia en el continente y qué podía decirle yo con la escasez de noticias que podían pasar de un lado al otro. Uno, si bien está en un servicio de comunicaciones, que era el lugar donde yo trabajaba, podía escuchar algunas noticias o estaba más cerca de la información del desarrollo del conflicto. Pero las cartas eran muy escasas, algunas llegaban. Entonces se fue desarrollando el conflicto y el día 26 de mayo recibo una carta de mi familia. En eso, entre el 25 y el 26 de mayo, se produce un enfrentamiento en el canal que lleva a Pradera del Ganso, donde había zarpado del puerto argentino un guardacosta de la prefectura naval que traía material de repuestos y material médico en su bodega para Pradera del Ganso, para el ejército de Pradera del Ganso. Bueno, con tanta mala suerte que cuando empieza a entrar para aproximarse a Pradera del Ganso lo atacan dos aviones Harrier y
bastante variado. Todo eso para nosotros fue escuchado en directo porque había un puesto de observador adelantado, de la cual nosotros atendíamos la red, que él estaba en proximidad y fue relatando el ataque al guardacosta. En ese momento de tensión, yo atendía la radio, empezaron a decir, bueno, una vez que pasó el ataque, hay que tratar de rescatar los heridos y tratar de rescatar el material bélico que traía en su bodega. La Fuerza Aérea va a disponer de un helicóptero y busca gente para ir al rescate. Entre esos va personal de la Fuerza Aérea que prestaba servicio en la base con el helicóptero del escuadrón helicóptero y producen la evacuación de los heridos y traen el material bélico. Una vez que termina la misión, a mí me produjo mucha tensión nerviosa la carta que había recibido yo del continente de mi familia, no la había podido leer en detalle. Así que me retiré hacia un costado para descansar, aliviar tensión y me puse a leer la carta, donde mi señora me detallaba cómo vivía sus días, principalmente con mi hija. Tenía una hija de 5 y de 3 años. Y bueno, para ella trataba de mantener como si fuera un juego y que yo estaba de viaje en un lugar lejos. Esa es la explicación de la carta. Entonces le dice, bueno, le vamos a mandar algo a papá. Entonces le vamos a mandar garabatos, la de 3, alguna letrita casi, a la de 5. Y mi señora le dice, bueno, vamos, ¿qué le querés pedir? Entonces la más chica, perdón, la más grande me pide chocolate. Y la más chica pedía una bandera. Para mí en ese momento me dio primero una gran sorpresa y tranquilidad, porque veía que mi señora, estando sola acá, manejaba la situación sin tanto estrés, porque si las hijas pedían chocolate y una bandera, no tenía idea de lo que estaba viviendo en el mes de mayo, en pleno conflicto en Radio del Ganso. Tal es así que la emoción fue tan fuerte que me largué a llorar. En ese momento ingresa un personal de la Fuerza Aérea, conocido, era artillero, pero había ido por voluntad a hacer el rescate, y compartíamos el lugar de hospedaje. Era una casa donde compartíamos el lugar mientras estábamos en descanso. Y no habíamos hecho una pequeña amistad. Entonces, como era mucho más joven, yo tenía 30 años y él era un alférez recién egresado, me mira y me dice, bueno, ¿qué te pasa, viejo, que estás llorando? Entonces yo le hago leer la carta, él la lee, me dice que me quede tranquilo, sale afuera y vuelve con una bandera. ¿Qué es esta que está acá? Esta era la bandera de del guardacosta del río Iguazú, que él, cuando entra al lugar, trata de rescatar todo aquello que no pueda ser utilizado por el enemigo, menos las banderas. En todo buque hay bandera argentina, la bandera de prefectura y la gente de mar tiene una serie de banderolas para hacer sus señales. Entonces él rescata esta bandera, la firma, hay una firma por acá, donde él me dice, Tomás, llévasela a tu hija y deja de llorar. Sí. Acá está la bandera de prefectura, 26 de mayo. Pero el 29 de mayo yo caigo prisionero. Entonces me toma prisionero los ingleses, nos permiten la bolsa de dormir y un bolso personal, un bolso muy pequeño, donde yo podía guardar las cartas, la toalla, un cepillo de dientes, jabón, pertenencias personales, o sea, no era de gran tamaño. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué hago con la bandera? No quería dárselo a los ingleses, no la quería destruir porque quería cumplir con la promesa que le había hecho a la distancia a mi hija. Entonces la escondí en el fondo del bolso.
tratando de que lo que iba a suceder no me la sacaran. Bueno, tuve la dicha o la sorpresa, o la ayuda de la providencia, que nunca me la sacaron. También conservé unos chocolates, también los guardé junto con la bandera, y cuando volví al continente, vía Uruguay, llegado a la escuela de aviación, encontré a mi familia. Entonces ahí del bolso saqué los chocolates que no comí y la bandera, que la tiene mi hija, es esta, fue exhibida en el Museo Nacional de Malvinas durante muchos años, con esta historia. La gente quedó bastante, y ahora mi hija la quiere tener ella personalmente, por eso se la pedí. Cada vez que se la pido es una pelea permanente, pero pude cumplir la promesa. Me dio una gran tranquilidad el saber que mi señora podía llevar adelante su casa con todo lo que se escuchaba en el continente, que nosotros no sabíamos, eso nos enteramos años posteriores, pero con una armonía que hoy al tiempo veo que no quedó marcas en mi hija. Esa incertidumbre, para ella era un juego. Por eso el símbolo de mi hija más chica, que es la que pidió la bandera, la tiene con tanto cariño. ¿Cómo se sintió al enterarse de la rendición de la Argentina? Bien. Te recuerdo que nosotros, después de 36 horas de combate intenso en la base aérea Cóndor, lugar de Goose Green o Pradera del Ganso, como se le conoce, el combate seguía porque era el 28-29 de mayo. Por lo tanto, a partir de ese momento nosotros no sabíamos qué es lo que sucedía, ya que tuvimos que ir a un campo de concentración de prisioneros y ahí no teníamos ninguna información. El periplo, el trayecto del prisionero de guerra fue que nos tomaron el 29, tuvimos un par de días en Pradera del Ganso, algunos, donde había interrogatorios, cada uno trataban de ver cuál era su puesto de trabajo, o sea que la presión era bastante grande. En un momento dado, un pequeño grupo, principalmente aquellos que habíamos trabajado alrededor del puesto comando, fuimos trasladados en un helicóptero y por alguna razón, que hasta el día de hoy no sé, el objetivo era llevarnos al campo de concentración de Bahía San Carlos, donde estaba el centro de comando inglés. Pero no sé si el helicóptero se perdió de rumbo, lo agarró una tormenta, algo parecido. Descendimos en un barco. Ese barco era un barco ferry llamado Norland, después lo vimos. Y en ese lugar había algún interrogatorio, pero ahí nos dieron un camarote un poco estrecho, pero un camarote para 2 personas, que éramos 4 dentro del camarote, pero por lo menos no era el campo de concentración, que era un corral de ovejas, ¿no? Tenía un baño y tenía un lavatorio para lavarse las manos. Así que en ese lugar pasamos un tiempo con bastante incertidumbre, porque no se sabía ni cuál era el desarrollo, ni a dónde estábamos, porque no podíamos, al ser un ferry, los lugares que nos habían asignado a nosotros, principalmente la tropa, oficiales y soldados, no tenía ojo de buey el camarote. Sí, para oficiales tenía en unos pisos más arriba, porque son menos, ellos podían ver a dónde estaban. Nosotros no sabíamos. Entonces pasó un tiempo y en ese tiempo bastante incierto apareció gente que hablaba muy bien español y eran vestidos de civil. Eran integrantes de la Cruz Roja Internacional, que habían abordado el barco y había negociaciones de la Argentina con Inglaterra
para que ese grupo de prisioneros fueran liberados. Tal es así que se hicieron las gestiones y fuimos liberados, pero en Montevideo. Cuando llegamos al puerto de Montevideo, donde nos revisaron, nos hicieron la requisa, nos anotaron, bajamos del barco inglés y subimos a un barco argentino. En el barco argentino nos dijeron que el combate seguía, pero estaban afuera del puerto argentino. Era el 13 de junio. Así que comenzamos a cruzar el Río de la Plata para llegar a Buenos Aires y ahí el capitán nos dice que la información que se recibía era que Puerto Argentino iba a hacer la rendición y se terminaba el combate. Y para nosotros fue una gran frustración, tristeza. Nadie entendía lo que pasaba en el barco, sentíamos alegría porque volvíamos al país vivo. Queríamos juntarnos con nuestros seres queridos, pero una gran frustración y amargura porque se había perdido el conflicto. Así que la gente de la Marina trataba de mantenernos lo mejor que se pueda. Fue un cruce del Río de la Plata bastante angustiante y a partir de ahí comienza toda una historia distinta de un veterano guerrero. Porque mientras uno está en combate, así sea prisionero, tiene el objetivo de tratar de cumplir la misión lo mejor que se pueda, ¿no? Pero a partir de ahí, en el conflicto de Malvinas, todo cambió. Las primeras manifestaciones sociales nos echaban la culpa a nosotros de que habíamos perdido. La sociedad no aceptaba la derrota, no sabemos por qué, pero después fuimos actualizando nuestra información y vimos lo que pasaba en el continente. Nosotros estamos en la isla, hacía cosas que acá, esas lecturas de diarios, revistas, estamos ganando, cosas todo eso que la historia cuenta, los enteramos después. Pero hubo una manifestación social en contra, eso hizo que mantuviera silencio, no hablara con nada porque no sabía qué era. Había que capitalizar esa gran frustración. Para mí fue una gran frustración. Pero después, conociendo todos los pormenores, doy gracias que estoy vivo. Posterior al conflicto y ya en el continente, ¿fue duro volver a hablar de los sucesos vividos? Qué interesante. Mira, hay una cosa que es fundamental. Siempre lo repito, se lo he repetido a los otros aspirantes. En el caso nuestro militar, en el caso personal, yo no me preparé nunca para ser prisionero. Nunca imaginé volver al país prisionero. Me imaginé herido, me imaginé no volver, me imaginé triunfante o relevo, pero jamás prisionero. Eso es el primer impacto. Segundo, cuando nosotros ingresamos al país vía Montevideo como prisioneros, rescatados por la Cruz Roja Internacional, en ese momento Puerto Argentino se rendía, terminaba el combate. O sea que socialmente había una gran frustración. A partir de ahí, el trato no fue bueno, no fue muy aceptable. Entonces me costaba, quería hablar, pero me costaba encontrar a alguien que quisiera escuchar. En esa época las disciplinas militares eran muy cerradas. Entonces lo que sucedía en los cuarteles, lo que sucedía en las unidades militares, no se contaba en la familia, en la casa. Primero por una medida de seguridad y segundo por una costumbre militar que venía de la Segunda Guerra Mundial, muy prusiana. ¿Sí? Entonces yo regreso a mi casa con toda la emoción del recibimiento familiar
y después tengo que ir a trabajar a la unidad que pertenecía, que era la Fábrica Militar de Aviones, una unidad militar en ese momento de mucha presencia de obreros civiles y un poquito de personal militar. Muy antiguo el personal militar, oficiales mayores, comodoros y brigadieres. Entonces esa costumbre militar estaba en práctica. Entonces no cabía en que habláramos. Sí, el personal civil quería escuchar algunos relatos, pero prácticamente no nos permitía. Eso fue haciendo una negatividad en mí que me trajo problemas emocionales porque no podía. Quería hablar y no me dejaban hablar. O yo interpretaba que no me dejaban hablar. A lo mejor no era la forma, no era el momento. Pero como uno viene tan aturdido, y bueno, eso hizo que mi nivel emocional se volviera muy inestable y que me costó el retiro del servicio activo, ¿no? Eso me llevó a, después, retirado joven como oficial auxiliar con 15 años de servicio, me costó readaptarme en la vida civil a otro tipo de trabajo, con una urgencia. Yo era casado y tenía 2 hijas, entonces la crianza y la mantención del hogar me lleva a buscar algún equilibrio económico. Y ahí pude ver que también no podía hablar. Si yo, como experiencia, salí, y cuando me dan el retiro, uno presenta currículum, como era técnico en electrónica, en algunos lugares imponía, integrante de la fuerza, participó del conflicto de Malvinas, no me daba trabajo nadie me daba trabajo. Por eso, porque era de la Fuerza Armada, que era, en ese momento había todo un conflicto social que la gente nos miraba con recelo, y porque como no sabían la reacción de los veteranos de guerra, tenían miedo, no sé qué miedo tenían, pero mejor que no. Así que me costó mucho hasta que alguien me guió y me dijo, saca eso del currículum y vas a conseguir trabajo. Y fue así, conseguí trabajo en la vida civil. Y bueno, pude desarrollar durante mucho tiempo, hasta el año 2000, donde pude cumplir lo que yo quería cumplir con mi familia. Y después tuve la oportunidad de ingresar a la Escuela de Suboficiales como personal docente, donde ahí fue un equilibrio emocional mucho mejor, porque podía explicar o contar a los futuros camaradas lo que había vivido en un hecho histórico tan importante como la participación de la Fuerza Aérea en el conflicto con el Reino Unido por Malvinas. Así que te agradezco la pregunta, porque no todo el mundo sabe esto. ¿Cómo siguió con su vida suboficial y con su rutina después de un reencuentro con su familia? ¿Y qué tenés ahí? Sacaste la foto, ¿no? Esta foto fue tomada en el aeropuerto Córdoba cuando volvíamos de Buenos Aires después de pasar por un centro de rehabilitación de prisioneros en lo que se llamaba en ese momento la Fuerza Aérea, la Escuela de Suboficiales de Ezeiza, hoy Instituto de Perfeccionamiento, ¿no? Ahí tuvimos un tiempo tratando de cambiarnos las ropas, atenciones médicas, y poco amigable para mi vida. Tanto es así que rápidamente nos trajeron a la guarnición aérea Córdoba. En esa foto lo que sucede es que llegado al aeropuerto Córdoba había familiares esperando en la plataforma del aeropuerto, pero mi familia no estaba ahí por una cuestión administrativa
yo no figuraba en la lista de los que habían regresado al país. Así que mi señora intentó con sus hijas ir con un vehículo oficial que había dispuesto la guarnición aérea para recibir al personal que volvía de Montevideo, y no la dejaron subir porque no figuraba yo en la lista. Así que ella decidió irse por su cuenta a lo que era el público. Esperando que ya arribáramos, ella cuenta en el público lo que había pasado, y una persona que me conocía desde la fábrica, al verme descender del avión, me toma y me lleva para el lado del público, no para el lado donde estaban los familiares oficialmente. Yo no entendía nada, absolutamente nada, porque yo quería a esta persona, ¿por qué me lleva para ese lado si yo quiero ver mi familia? Y bueno, le hice caso, me llevó hasta donde estaba el público, ella estaba en primera fila, donde aparece, por eso hay mucha gente, me recibe, y para mi grata sorpresa me encuentro con mis dos hijas y mi señora. A partir de ahí, bueno, después nos volvemos a juntar en la Escuela de Aviación, porque la Escuela de Aviación hizo una pequeña parada militar en la Plaza de Armas para todo el personal de la guarnición que venía de regreso. Ahí nos juntamos con la familia, entonces volvimos juntos a la casa familiar. Entonces voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con la vida militar, pero es parte de eso, ¿no? Cuando yo estaba prisionero en el barco, hay un postre que a mí me gusta mucho, que es el budín de pan, ¿no? No soy dulcero, pero el budín de pan es el que más me gusta. Entonces tenía tanto hambre de prisionero, tanto hambre, yo no comía la comida que me daban en el barco, no la comía. Pero para mí era basura. Eso es mi idea. No permitía comer. Los otros comían, yo no. Eso, más todos el mes de mayo el combate, estaba muy delgado, con dolores de estómago por hambre. Entonces yo soñaba cuando podía dormir en el barco que llegaba a mi casa y mi señora me hacía un budín de pan, pero grande, como esta pieza, más o menos. Ese era mi sueño. Entonces cuando yo llego, mi señora, fuera de la emoción, los chicos, me dice cómo estaba, qué quería comer. Entonces digo, mira, yo soñaba y le cuento con esto. Entonces ella abre la heladera y me saca un budín de pan. No era grande, era normal, pero me saca un budín de pan, algo que me pareció una coincidencia de pensamiento, ¿no? Una gran alegría cuando volví en eso. Y bueno, yo comentaba hace un rato de que el problema posterior a la posguerra es otra vida del veterano de guerra muy difícil, porque es difícil encontrar un lugar en la sociedad. ¿Sí? Entonces, por ahí uno no tiene cabidas que le permitan poder desarrollarse mejor o poder conversar de estos problemas. Sino conversar por los problemas operativos de falta dentro de la unidad no es conveniente. Fuera de la unidad es peor. Entonces uno no encuentra el diálogo para poder canalizar lo vivido. Pero estas cosas creo que sí, bueno, gracias por esa pregunta, no sé si te has sabido, ¿no? Luego de todo lo vivido y sucedido en el conflicto, ¿volvería a visitar las Islas Malvinas? Mira, después de lo vivido yo siento, primero siento que es un territorio nuestro, estoy convencido, soy bastante inquieto para buscar información, no solamente por lo que viví, sino que busqué información histórica, más lo vivido, estoy convencido de que ese territorio es nuestro. Algún día volverá a ser parte del territorio argentino. Ahora bien, muchos veteranos vuelven
acompañando inclusive a familiares de caídos que están en el cementerio de Darwin. Me parece que los familiares es una buena experiencia para cerrar el duelo, porque uno tiene un lugar donde puede llorar su ser querido, ¿no? Ahora, a mí esto es personal, ¿no? A mí se me pone una figura de que yo, si vuelvo a Malvinas, me gustaría volver, sí me gustaría volver a recorrer esos lugares para cerrar algún recuerdo que está ahí perturbándome. Ahora, me hace mucho más ruido el hecho de que yo tengo que pedir permiso, poner el pasaporte para entrar a mi país. Si yo voy a Buenos Aires, voy a Mendoza, voy a Salta, yo no tengo que poner pasaporte, yo no tengo que pedir permiso a nadie, a no ser que esté vacunado por el COVID, nada más. Pero en mi país. Entonces, esa acción, yo no estoy en contra, aquel que lo puede superar, me parece que creo que debería irse. Ahora, yo cuando pienso que tengo que pedir permiso a una potencia extranjera, tengo que sellar mi pasaporte para entrar a mi país, estoy faltando a la memoria de por lo menos los 55 héroes de la Fuerza Aérea y los más de 639 caídos que son declarados héroes para nuestra nación. Le estoy faltando el respeto a ellos, porque ellos entregaron todo por eso. Entonces, me parece que, para mí, esto es mío. No permitir que me sellen el pasaporte es cumplir con ellos, ¿sí? Para que quede vivo esto, que el camino es recuperación, que a mí no me cabe la menor duda, pero eso lleva tiempo en la historia de los pueblos, ¿no? Entonces, pero nunca la tenemos que olvidar y nunca tenemos que volver a hacer el camino que hicimos. Soy integrante de la Fuerza Armada, pero se ve que ese camino no es. Hay otro camino, sí, hay otro camino. Y es más, en la Fuerza Aérea existió hasta el año 82 un acercamiento donde la Fuerza Aérea cumplía un proyecto que tenía Cancillería Argentina para incorporar a la población al continente. ¿Cómo? Abasteciéndola, ofreciéndole vuelos directos, ofreciéndole verdura fresca, ofreciéndole carne, asistencia médica, educacional. Eso se hizo hasta febrero del 82, la Fuerza Aérea cumplía con eso. Había una oficina del ADE, Línea Aérea del Estado, con personal de la Fuerza Aérea a que atendía para vender los pasajes y cruzaban de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia con dos vuelos semanales. Había intercambio de docentes a nivel primario y secundario, docentes de Puerto Argentino isleño iban a Comodoro Rivadavia, zona aledaña, y docentes de Comodoro Rivadavia iban a enseñar por un año a las escuelas, que no hay muchas, pero había escuelas en los isleños. O sea que eso lleva su tiempo. Bueno, eso se cortó, pero hay que volver a recuperarlo. Yo creo que con un trabajo consciente, diplomático, en algún momento eso va a ser así, por la memoria de nuestros. Entonces ahí voy a sellar mi pasaporte con que diga argentino. ¿Está bien? Eso sería. Posterior a la guerra, ¿entabló algún tipo de amistad o vínculo con algún inglés excombatiente de Malvinas? Mira, después del conflicto, a mí me sorprende el interés que tienen los británicos por mantener contacto con los veteranos argentinos. Siempre digo lo mismo, que el conflicto de Malvinas del año 82 fue el último conflicto
armado entre dos ejércitos clásicos, con uniformes distintos, pero con técnicas militares de instituciones militares. Eso fue el cierre, para nosotros fue el primer conflicto por soberanía del siglo XX, y para el mundo fue el último conflicto de ejércitos tradicionales entre dos países y por soberanía. A partir de ahí el mundo no tiene más conflictos hasta el día de hoy por ese tipo de cosas, ¿no? Así que para mí es importante, y me sorprende siempre el interés que tienen ellos. Pues, el primer interés que yo vi de manifiesto fue de un coronel inglés que era médico y estaba en el hospital de campaña en Bahía San Carlos. Él atendió a muchos heridos de combate de la Argentina. Como a los 20 años después del conflicto, él vino al continente para ver a algunos de sus pacientes. Y después hay otro médico que se llama Cardoso, que trabajó con un veterano de guerra de Misiones, soldado, que permitieron entre los dos el reconocimiento de los cuerpos que están enterrados, argentinos, ¿no?, que están enterrados en el cementerio de Darwin. Ese trabajo fue una iniciativa tanto del soldado del ejército misionero que se entrevistó con este coronel médico. Eso me llevó a que un día que asesoraba a un museo que existe en la provincia de Córdoba, en la localidad de Oliva, Museo Nacional de Malvinas de Oliva, Córdoba, tuvieron una entrevista con un veterano de guerra inglés, y donde pude hablar solamente un día. Me quedó de esa entrevista el hecho de que los problemas son similares posguerra, son muy parecidos. Ellos tienen otro respaldo institucional, gubernamental, distinto al nuestro, pero socialmente le falta algo, ¿no? Los veteranos siempre creemos que nos falta algo, parece como que hubiéramos dejado algo en el combate. Es muy parecido a ellos y nosotros. La admiración de ellos es cómo nosotros pudimos hacerle frente a ellos, que era un trabajo profesional. Ellos sabían todo esto, no sabían dónde era el lugar, pero ellos venían a cumplir la misión de militar. En cambio nosotros hicimos un poco más, porque a ellos les costó bastante, ese es el comentario que ellos hacen. Así que yo he tenido poco, hay gente que se ha reunido, hay gente que ha recibido pertenencias personales, que se quedó el inglés. El inglés ha dado vuelta, el ciudadano inglés ha dado vuelta por toda Europa y pasó el tiempo, ha querido devolverle el casco, devolverle una carta. Hay varios hechos de eso, yo no he tenido más que un solo contacto, pero es muy interesante ver. Para mí me sirvió, pero creíamos que era los sufrimientos o esta dificultad de procesar semejante experiencia había pasado solamente acá. Todos los veteranos del mundo tienen el mismo problema. El conflicto armado es algo muy serio y algo que afecta al ser humano. Eso es todo. Si bien entendemos que puede ser muy complicado hablar de algo tan fuerte, una experiencia tan profunda como puede ser un conflicto armado, queremos darle nuestro inmenso agradecimiento por haber colaborado con nosotros, por haberse dejado entrevistar por nosotros. Y como última pregunta, quisiéramos pedir un consejo, tanto para los que estamos hoy en día como para los que están por venir, que quieren instruirse, que quieren formar a la Fuerza Aérea, una parte de la Fuerza Aérea. ¿Qué consejo nos daría para todos nosotros? Bueno, ante todo te quiero agradecer yo personalmente, en lo personal, por esta iniciativa. Me sorprende de la juventud que esté tan interesada en conocer estos detalles de aquellos que hemos vivido eso, ¿no? Por supuesto que hay personas que les cuesta hablar
de algo tan íntimo, tan profundo, cada uno experimentó individualmente. Hay algunos que empiezan a hablar y se quiebran, hay otros que no quieren hablar nada, pero creo que en el fondo, después de tantos años, hace bien hablar, porque en la medida que hablemos es como que vamos saliendo una energía que nos hace mal internamente. Cada uno la procesa. Lo que pasa es que a veces hay personas que no quieren hablar porque creen que lo que hicieron no fue lo suficiente. Todo el mundo hizo lo que pudo y lo que tuvo a su alcance, tanto técnicamente como humanamente. ¿Sí? ¿Sí? Aquellos que eran solteros tenían un peso determinado emocional. Aquellos que éramos casados teníamos otro peso, el doble. Los papás, la esposa y de hijos. Entonces eso también en el proceso posterior juega en contra. Creo que esto es una gran oportunidad, felicito por la idea. ¿Qué podemos decir de lo que viene? Esto, que busquen la historia real, que la busquen, que hagan hablar a los veteranos, que le saquen, cada uno tiene un pequeño detalle que hace a que este gran entrega que hizo la Fuerza Aérea en un conflicto por soberanía, su bautismo de fuego, alimenta la grandeza de la institución. Que cada uno nos comprometemos cuando entramos, sabemos que es una institución donde juramos defender a nuestra bandera y a nuestra patria con un juramento que compromete nuestra vida. Este trabajo es el único que jura trabajar a costa de nuestra vida. La Fuerza Aérea lo demostró en su existir con su bautismo de fuego. Ahora, ¿qué queda como mensaje? Que siempre tenemos que estar preparados porque las relaciones humanas, las relaciones de los pueblos, siempre hay algún roce que pueda haber. Ahora, la preparación militar no quiere decir que entremos en conflicto. Es lo mismo que un bombero. El bombero se tiene que preparar para combatir el fuego, pero no quiere decir que anda prendiendo incendio por todos lados. ¿Sí? Uno se debe y se sabe que se compromete a prepararse en una vida útil determinada para defender a la patria, para defender la república, para defender la bandera, con ese juramento. No quiere decir que hay que entrar en conflicto. El rol de responsabilidad es múltiple, muchísimo. El trabajo profesional hace crecer a la persona y la hace noble. Bueno, yo creo que el mejor consejo es ese, estar dispuesto, pero ser siempre el mejor.